organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Así dice la palabra del Señor Jesús. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y se fue. Cuando brotó trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo. Le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca junto hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y atenla en manojo para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de la hortaliza y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en su rama. Le contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer formó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábola. Sin emplear parábola, no le decía nada. Así que se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla en el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oído, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre le descubrió,
lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue a venderlo todo lo que tenía y compró el campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perla fina. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen con canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, le preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoro nuevo y viejo. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están con nosotros todas las hermanas? Así que ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: en toda parte se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. En aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de que decían de Jesús y comentó a su sirviente: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciendo: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todo, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y en atención a lo invitado, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan
en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió noticias, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. La multitud se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: Este es un lugar apartado y ya no hay que darle. Despide a la gente para que vaya a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelo acá, le dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pececillos y, mirando al cielo, lo bendijo y luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mándame que vaya a ti sobre el agua, le dice Pedro. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llegaban todos los enfermos, suplicándole que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos?
comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así que, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócrita. Tienen razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabe que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Toda planta de mi Padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Le respondió: déjenlo, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, le dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque el corazón de él salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos sentimientos y las calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quiere. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Salió Jesús de allí y llegó a la orilla del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes
que llevaban cojo, ciego, lisiado, mudo, y muchos fueron sanados. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar, a los ciegos ver, y alaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: siento compasión de esa gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para darle de comer a toda esa multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, y un poco de pescadillos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracia, lo partió y se lo fue dando a los discípulos. Esto a su vez lo distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Lo que comieron era 4,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de pedir a la gente, de despedirla, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y, para ponerlo a prueba, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él le contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús lo dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se le había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, le advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombre de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo de pan, sino de tener cuidado de la levadura del fariseo y saduceo? Entonces comprendieron que no le decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Cuando llegó a la región de
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno que los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre tu piedra edificaré mi iglesia, y la puerta del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ate en el cielo quedará, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo maltrataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensa en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar mi vida la perderá. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Le aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Ayer, hoy, siempre, hermanos, la palabra de Dios no vivifica. La vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros. Aquí el Evangelio de Mateo nos está reflejando, nos enseña y nos trae al Jesús que educa a su discípulo, que sana a la multitud, pero que lleva dos misiones: la de dar la buena nueva, la de preparar un equipo de trabajo para una evangelización futura, y la de cumplir con el plan salvístico
a través de la misión que tiene. Entonces la gente que iba a ellos, que iba a Jesús, iban a buscar un aliento corto y pasajero de sanar una enfermedad, pero él estaba educando a sus discípulos para que permanecieran evangelizando los corazones de las personas. Y ayer, hoy, siempre pasa igual. Hoy Jesús viene a nuestra vida para evangelizarnos, para que nosotros seamos evangelizando nuestra casa, evangelizado y evangelizar a nosotros mismos, nuestro corazón, y podamos ser el ejemplo en el mundo que nos rodea de que Jesús se hizo presente en nuestra vida, nos hizo el hombre nuevo a través de una aceptación y una decisión personal de que Jesús entrara en nuestro ser y nos hiciera ese hombre nuevo para nacer de nuevo, para seguirle a Él con nuestra cruz a cuesta, para tener una relación personal con el Padre. Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Jesús nos da su Espíritu Santo y el Padre en su divina misericordia nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.